Acá. Bienvenida a este tercer encuentro del grupo de aplicación, estudio y lectura de tarot que nos reunimos en periodos de 2 meses y esta es la quinta versión y estamos muy contentos de contar contigo, Tamara. Fíjate que no tenía el placer de conocerte, pero me comentaron de tu trabajo, lo estuve mirando y me pareció fascinante y me da mucha alegría que tú nos puedas acompañar y contar sobre tu experiencia con tarot y arte. Bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio, un placer conocerles a todos, a vos Aníbal también. Nada, muchas gracias por invitarme a este espacio tan lindo para compartir. Bueno, me escuchan bien, ¿no? Sí, te voy a habilitar para Sí. que te vean ahí mejor. Ya, ahí lo puedes contar. Ahí estamos. Bueno, me presento, mi nombre es Tamara, soy educadora, tarotista y guía de museos. Antes que nada, bueno, gracias por la invitación y bueno, les voy a contar un poquitito de qué va lo que yo hago, lo que trabajo. Me gustaría antes de comenzar, bueno, contarles un poco sobre mí. Yo empecé a estudiar tarot allá por el 2019 y trabajé durante 5 años en... ¿me escuchan bien o se traba? Te escuchamos Si no, bien, tu imagen se ve un poco cortada, pero te escuchamos bien. bien. Bárbaro. Lo importante es que me puedan escuchar. Perfecto. Empecé en el 2019 a estudiar tarot por mi propia cuenta y luego más adelante agarré y empecé a tener una formación, a formarme con Y yo estoy escuchando cortado. Karen Díaz, Ya. quien fue mi maestra, así que muy agradecido. Yo trabajaba entonces todo lo que iba aprendiendo con el tarot, lo que iba leyendo, inconscientemente lo iba poniendo un poco en práctica en mi propio trabajo, ¿no? Yo trabajaba en un museo tiempo completo, rodeada de obras, haciendo guiadas, talleres para niños, para jóvenes, para terciarios. Entonces empecé como a encontrar en las pinturas o en imágenes, en las pinturas, dibujos, ilustraciones, formas de encontrarme con las cartas del tarot. Pero no porque los artistas hayan trabajado con el tarot, sino a modo de recurso educativo para yo poder proyectar en esa pintura, en esos personajes o en esos dibujos lo que yo venía leyendo, lo que yo venía aprendiendo con mi profesora o leyendo por parte mía. Es así que de repente con el tiempo fui estudiando cada vez más en profundidad y yo a medida también iba avanzando en mi carrera, entonces iba haciendo materias y en las materias que tenía en la facultad me iba encontrando yo con arcanos. Era una cosa que muy, una locura, pero que también me ayudaba mucho a sacar al arcano por fuera de la carta, ¿no? Entonces, de repente el arte y la historia del arte, la estética, la filosofía, todo lo que yo iba estudiando en la facultad se iba encontrando con lo que paralelamente yo iba estudiando con el tarot. Entonces ahí mi cabeza hizo como, wow, así, porque yo soy de Virgo y soy una persona que suelo quedarme mucho en lo racional. Y de repente encontrarme con libros o con cosas académicas que a su vez me ayuden a entender la imagen y el estudio del tarot o sea un complemento para mí, para sacar mi propia perspectiva, fue realmente algo muy, muy transformador. Pasó el tiempo, yo iba trabajando haciendo lecturas, también fui de estudiar astrología, hasta que, bueno, me voy 2 años a Córdoba, acá en una provincia de Argentina, vuelvo y cuando vuelvo empiezo a hacer esta actividad de museos y tarot.
en donde un poco la propuesta era hacerlo solamente un encuentro en el Museo Nacional de Bellas Artes, un solo encuentro para ver cómo iba, bueno, para explorar esa parte. Y bueno, hacemos un recorrido por 10 obras, en donde en esas 10 obras vemos pinturas, esculturas y vemos los arcanos mayores en un orden de décimos, es decir, grado 1, grado 11, 2, 12, a excepción del loco y el mundo. Esto comenzó y yo lo empecé a escribir como si fuera un guión. Los guías de museo lo que tenemos es que, o bueno, por lo menos los años de experiencia que tuve trabajando en museos, antes teníamos que escribir un guión para hacer el recorrido, para, como nuestro machete, podríamos decir, estudiarlo y luego salir y hacerlo para las personas. Entonces yo estaba como que yo iba a dar un recorrido de tarot. Entonces empecé a hacer el guión. Empecé a anotar palabras claves de las cartas de ese eje de arcanos, por ejemplo, no sé, la emperatriz y el arcano 13, ¿no? Que en Marsella 3 y 3, entonces muerte, vida, ciclos, creatividad, creación, destrucción. Y en la web del museo iba buscando las obras e iba viendo, y de repente encontraba obras que yo decía, pero esto es el arquetipo del arcano 13. Y por ejemplo, en ese eje vemos una obra de Raquel Forner que les recomiendo que la busquen. Es una artista excelente, su obra es muy hermosa y es una obra que se llama El Drama de 1942, que representa y está representada la muerte en sí misma, porque ella lo hace a partir de su dolor y desesperanza frente a la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Entonces de repente vemos en esa imagen y nos reciben cuatro mujeres que son las protagonistas principales, mostrándonos todo un escenario devastador de destrucción, pero cuando vos te girás y ves enfrente, hay una escultura de Riganelli, que es un artista argentino, en donde la escultura es una madre que está amamantando a un bebé. Entonces, en ese diálogo, en esa oposición y en esa constelación que le decía Walter Benjamin, un filósofo y crítico de arte, encontraba literalmente en el marco del tarot la representación de el arcano 13 con la obra de Raquel y la emperatriz con esta obra de Riganelli que literalmente se llama Madre, la escultura. Además de que la historia de Raquel Forner, muy afín al arquetipo de la emperatriz, bueno, esto como ejemplo, ¿no? Y así voy haciendo el recorrido por cada uno de los ejes, y es muy interesante porque, claro, yo lo empecé en un afán de explorar, de abrir miradas. Yo siendo, haber sido tantos años educadora, hay mucho esto de, bueno, cómo el museo lo podemos habitar como un espacio de aprendizaje, como un espacio de transformación, no solamente para ver obras de arte, sino para desarrollar la sensibilidad, para desarrollar el pensamiento crítico. Hay mucho de cuando vemos una obra, lo que se llama la percepción activa, que es yo estoy viendo, intuyo, pero también tengo en cuenta el contexto, la sala, el nombre del artista, el nombre de la obra, ¿no? Empiezan a haber un montón de cosas en contexto que colaboran a mi propia interpretación de la imagen, ¿no? Que no es solo subjetiva, sino que es un componente de una totalidad de cosas que suceden alrededor, ¿no? Y cuando yo esto lo menciono mucho en el recorrido, cuando nosotros vemos las cartas del tarot, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que no me quedo solo en una carta, sino que hay una estructura, veo las miradas, que hay una carta entre otra, tengo en cuenta el contexto, tengo en cuenta la pregunta. Hay muchas cosas que se empiezan a incluir en la interpretación que no solo se queda en el contemplar la imagen, ¿no? Y esto se llama percepción activa, justamente, que es lo que sucede cuando estamos en un museo, cuando estamos en una galería, cuando vemos una obra de arte. Entonces, frente a todas estas cosas, se empiezan a tener en cuenta no solo la carta y la imagen, sino la sala,
y las salas cada una cambia de color y las luces son totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando se pasamos y vemos el Papa y el Diablo, estamos en una sala de arte barroco en donde toda la sala es de color roja y las luces son apagadas y se habla de intensidad y de poder y de un montón de cosas que nos trae este eje. Y es muy loco cómo se empieza a relacionar todo. Y esto fue algo que a medida que yo fui investigando, si bien primero hice el guión y lo empecé para explorar, luego me empecé a dar cuenta de todos estos otros componentes que potenciaban el recorrido, y que también las personas que han ido se han dado cuenta y me han dicho, che, qué loca la sala esta de barroco, las luces, cómo todo se empieza a relacionar. Es como que empiezan a haber una serie de cosas que no son explicables en palabras, pero sí ahí entra uno la parte más brujil, más intuitiva, y más que viene de adentro, ¿no? Que sale de la razón y que tiene que ver a cómo yo activo esos sentidos y entro en contacto con lo sutil. Entonces, este recorrido de museos y tarot, un poco el objetivo es este, ¿no? Hacer como el viaje arquetípico del tarot, conocer sobre arte, conocer sobre el tarot, aprender a hacer este ejercicio de sacar los significados y los elementos o personajes de las cartas y empezar a verlos en el cotidiano. El Museo Nacional de Bellas Artes, que se encuentra acá en Buenos Aires, es uno de los museos más antiguos y el que más patrimonio tiene, tanto de arte argentino como de arte internacional. Entonces es también una buena forma de acercarnos al arte, ¿no? Acercarnos a estas imágenes y a estos espacios que por ahí están en nuestras ciudades y nunca fuimos a ese museo que tiene tantas obras y que por ahí no entendemos tanto, pero que el poder salir a descubrir y a curiosear hace que al final aquella visita a ese museo, sepamos o no de arte, termina siendo sumamente transformadora, ¿no? Y en el recorrido hay mucho de esto, bueno, no solamente yo como mediadora, facilitadora, porque yo siempre digo, yo simplemente soy una mediadora. Yo les medio conocimiento que tengo entre arte y tarot, pero al fin y al cabo el resultado va a ser sumamente subjetivo para cada uno, porque van a haber cosas que pueden tomar, hay otras cosas que no, pero lo importante es poder tener la experiencia estética de ver cómo nos comunicamos con las obras, cómo nos comunicamos con las cartas, qué nuevas visiones podemos tener de eso a partir del juego, a partir de la asociación, que es exactamente lo mismo que sucede con los niños cuando van a los museos. Y de ahí viene también esta parte más pedagógica o educativa de mi parte, ¿no? Como decir, bueno, así como los niños tienen esta capacidad de narrar, de interpretar, de empezar a constelar y unir cosas, ¿qué sucede si nosotros nos permitimos un poco eso, poder jugar, poder interpretar, poder sacar, vuelvo a repetir, las cartas el papel y empezar a encontrarlas en una película, en una canción, en una obra de teatro, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con todo esto que a mí me apasiona, tanto del arte como también el arte y el mundo simbólico. ¿Ahí me escuchan bien? Te estábamos escuchando muy bien y el último minuto se escuchó un poquito cortado. Tú estabas diciendo que te encanta y que tiene que ver con sacar la carta del marco y vivir esta experiencia. Me parece fantástico lo que cuentas. ¿Me puedes contar detalles como con cuántas personas? ¿Son personas que ya tienen experiencia en el tarot o no? Esas cositas me interesaría también. Pues, Eso es una muy buena pregunta porque
En los grupos siempre son, yo hago los recorridos todos los domingos. Siempre digo que es como el domingo de misa. Bueno, a las 11 de la mañana estamos ahí en el museo haciendo el recorrido, dando como, encima, como es a la mañana, no hay mucha gente. Entonces tenemos el museo para nosotros. Y todos los domingos, a veces que el cupo máximo suele ser 17 personas, siempre hay entre 10 y 12, 15 quizás, pero todos los domingos es más o menos ese número. Y las personas que van, me han pasado varias cosas. Por un principio, personas quizás que nunca conocieron un museo, pero sí saben de tarot, pero nunca han ido a un museo. Y eso es algo que a mí es como, wow, qué lindo que la primera experiencia con el museo sea a través del tarot, ¿no? Porque ya de por sí cuando visitamos un lugar por primera vez, vamos como niños, como desde este lugar de curiosidad y que sea justamente a través del tarot es muy, muy, muy hermoso. Ahí Eh, te escuchamos entrecortado, pero entiendo que después, te parecía muy interesante que gente que no ha ido a museos, que sabe de tarot, tenga esta primera experiencia que me parece que es muy interesante. hagamos, Y ahí me iba a contar otra cosa. a, Entiendo. a ver, tengo la conexión malísima. A ver, Te ¿me escuchan escuchamos, ahí bien? te escuchamos, ahora te escuchamos bien. Puede que tú no me escuches. A ver, si quieren pueden compartir preguntas por el chat para compartírselas por mientras. A ver. Mm, mm. ¿Les gustó? ¿Está bien? ¿Interesante? Fantástico, diría yo. Ay, no te escucha a ti, Patricia, lo que está diciendo. Ahora sí, Ahora sí. a mí me contagió su entusiasmo con el que habla. Ya quiero Sí, ir a un museo. sí, qué bien, fantástico. Contagia el amor por lo que hace. Sí, tanto disfrute. Bien. Y aprovechemos estos minutos. Ella se va a conectar. Me acabo de decir que está buscando un nuevo lugar. Y, y si tienen preguntas, aprovechen de hacérselas, porque eso yo creo que es toda una experiencia, ¿ya? De formular una pregunta también. ¿Ok? A ver, fantástico, me parece increíble. Trabajo bonito. A ver. Y Claudia dice que desde el primer momento en que comenzó a seguirla, le parece súper interesante su propuesta. Y te agradezco nuevamente por compartirla que hoy día esté con nosotros. Con nosotros. Ahí volví, cambié de computadora, le pedí la computadora a mi pareja para Ah, paso, porque ya. estaba, que se traba un montón. Perdón, ahí volvimos nuevamente. Así que bueno, me ha pasado esto, retomando lo último que había quedado, de personas que nunca han visitado el museo y fueron a visitarlo con el tarot, que eso me parece algo muy hermoso. Después me ha pasado también de personas que no saben de tarot, pero sí son profesionales o son docentes
o son curadores o profesores de literatura, digo, más del ámbito académico, y se han sentido atraídos por lo que implica el tarot. Entonces, por ahí personas que nunca conectaron con el tarot, pero sí con una parte más académica, ¿no? Y eso también porque se van como con otra mirada y con otra perspectiva, que eso también me parece muy, muy interesante, ¿no? Que para lo que es el tarot muchas veces es como hay un estigma de o que no, que el tarot de esto o lo otro. Y muchas veces el poder verlo en lugares cotidianos, como lo es un museo, hace que haya como un acercamiento más cálido, ¿no? Hacia todo ese lenguaje. Entonces me ha pasado eso de docentes o curadores o artistas que quizás no tenían conocimiento de tarot, pero se han sentido atraídos por la propuesta y se han quedado y fue como, wow, no, ahora quiero aprender tarot o quiero empezar a indagar en este mundo. Así como lo más principal, y después sí tarotistas, un montón de tarotistas que son hace 25 años, otras que recién empiezan, y que les interesa porque les gusta mucho el arte y les gusta mucho el tarot. También artistas que se acercan y que están en el proceso de crear su propio mazo. Entonces, el poder hacer el recorrido y poder ver imágenes, ver obras de arte mientras escuchan lo que representa cada arcano, les sirve para inspirarse. Me ha pasado también que han dibujado cada una de las cartas, o sea, gente que va y dibuja mientras se escucha y mientras ven las obras, y ni hablar de personas que me encuentran en el museo, en la sala, y se quedan ahí. Y es como, con esto he tenido un problema con el museo porque yo hacía los recorridos a la tarde y claro, yo voy con mi grupito, que son, en ese momento eran, no sé, 7 personas. Claro, iba con mi grupito así a dar el recorrido y de repente por ahí yo empezaba a hablar y tenía 20 personas de la sala mirándome y estando ahí escuchando. Y claro, el museo pensaba que todas esas personas estaban conmigo, pero eran personas que iban solo al museo y de repente se encontraron conmigo con una carta en la mano, hablando de cosas, y se han quedado mirando o me preguntan o les atrae mucho. Me ha pasado también de señoras o personas que me encuentran ahí, que se quedan y que, no sé, lo toman como una señal o no sé, y eso también me parece muy lindo, que las personas que quizás se suman porque justo estaban en el museo, llegan en un momento específico, porque quizás estaba hablando de la luna o estaba hablando de los enamorados, y eso también es muy, muy lindo cómo se va dando, cómo llega y cómo las personas llegan también. Y ahí aprovecho de aclarar porque había una pregunta si esto lo realiza el Sí. museo o lo realizas tú como iniciativa individual. No, lo organizo yo. Sí, en el museo se pide un permiso, que es, bueno, con cuántas personas vas, tenés que llenar una planilla y demás, pero esto lo armé todo yo y al comienzo hubo así como una especie de miedito porque dije, uy, no, a ver si me sacan porque estoy hablando del tarot, que no sé qué. Y educadoras del museo me escucharon y fue como, no, bueno, no, está bien contextualizado, digamos, Ya, como que me vieron muy de ya, cerca, me vigilaron, ya, digamos. mira. También se han acercado alguna que otra educadora también de ahí, me dijo, no, muy interesante, muy lindo, y eso para mí fue muy reconfortante porque fue como, bueno, ok, genial, vamos bien, y así ya van 2 años. Al punto que en la sala ¿Y del lo museo, tienes en la tienda, grabado, fotos, hay material digital o no? sí, aproveché. Al punto que en la tiendita del museo empezaron a vender tarots. Y fue como, no, bueno, listo, está bien, ya está. Así que bueno, Qué sí. bonito. ¿Y tienes proyectado, porque esta ha sido toda una exploración, tienes otros proyectos que estás desarrollando? ¿Cómo ves también tu exploración en esta unión arte-tarot?
además de lo que es esto de museos, hago también una parte más práctica, por yo estudiar la licenciatura en artes visuales, tengo como esta parte más práctica, entonces lo voy llevando también a lo que es laboratorio esotérico, que es un espacio en donde en vez de visitar solo el Museo Nacional de Bellas Artes, vamos visitando otros museos de la ciudad como por ejemplo el Museo Azul Solar o el Museo de Benito Quinquela Martín, que también es un artista argentino muy, muy conocido y que tiene una obra muy linda. Y lo que hacemos es encontrarnos todos los meses a recorrer una galería de arte, un museo o un taller de artista y luego en un segundo encuentro juntarnos a pintar, a dibujar y a crear a partir de lo que vimos. Entonces ahí desarrollamos la parte práctica de lo que vimos. Lo que permite el laboratorio es que como vamos viendo por ejes, vamos cambiando de espacios. Y así tuvimos momentos en donde fuimos a un taller de un artista y vimos su taller porque su energía y su obra está muy relacionada a un arcano o se puede ver muy reflejado. O mismo galerías de arte contemporáneo también hemos ido, que es algo muy lindo para experimentar como salir de quizás la escultura o la pintura más clásica y ir a otros tipos de creación, que también eso está muy bueno a ver qué sale a partir de ahí. Así que bueno, por el momento eso, más clases de algunas artistas y la idea y el anhelo y el sueño es un poco llevar museos y tarot a otros países y a otros lugares, que ahí yo siempre digo que tengo en la mira México por todos sus museos tan lindos que tienen y que de hecho les paso esto por ahí, ya lo conocen, pero yo se los digo igual en un museo, no me acuerdo bien el nombre, hay toda una muestra que se llama Saturno, que es una muestra que hay obras y todo sobre lo esotérico, cartomancia, quiromancia, astrología, en el Munal, ahí está, gracias Ale. Y nada, y yo digo, yo tengo que ir a ver esta muestra, es como nada, como un poco el sueño y el anhelo es poder llevar museos y tarot a otros países y a otros espacios, ¿no? Que también es tan lindo poder hacer red y poder conocer también otros territorios. Así que bueno, Qué por el momento es... hermoso, felicitaciones por tu proyecto, me encantó, está muy inspirador y además entretenido y con ganas de conocerlo y experimentarlo. Así que te agradezco esto Sí. que comparte. Y Claudia pregunta si cuando van rotando la obra, imagino que tú vas actualizando los guiones o... No, porque las obras que trabajo son de la colección permanente. Ya. Entonces, a no siendo que sea alguna obra que por adquisición, hay muchas veces que los museos se prestan obras entre sí para muestras específicas. Entonces, por el momento no me ha pasado. Sí, por ahí tengo ahí algún que otro as bajo la manga si veo que alguna obra no está o que falta. Pero trabajo con un guión de obras que son permanentes, que están siempre en exposición. No son muestras temporarias o o obras que pueden llegar a cambiarse, sino que son muy puntuales y artistas también muy puntuales, sobre todo artistas argentinos. Entendido. A ver, comentarios, preguntas, coméntenme. Sí, cuando quieran pueden venir, me pueden, bueno, quienes están acá en Buenos Aires o si alguien es de afuera y algún día viajan acá a Buenos Aires, me van a ver ahí firme domingo a la mañana. Así que nada, me pueden contactar y mandar mensajito que nada, que eso está bueno y si no también tengo una clase grabada que es para ver el recorrido, o sea, se ven las obras, no me ven a mí explicando y demás como en un museo, pero sí hay una selección es el guión de las obras que hago de forma presencial, pero en este caso lo hago en formato virtual en una clase. Entonces, si quieren y les gustarían, también lo pueden hacer de esa forma.
Pero sí, están en Buenos Aires, un día viajan, nada, les invito a que puedan hacerlo y también conocen el Museo Nacional, que es tan lindo y está lleno de un montón de portales, yo siempre digo. Yo siempre cuando veo las pinturas, más que ver pinturas, veo como pequeños portales, pequeños lugares que nos traen tanta información. Por eso se dice que los museos albergan la memoria de la humanidad, ¿no? Así que tiene mucho de esa Y connotación, sí, racional. en tu cuenta Mm. también comparte información que es arte y punto alquimia, Sí, ¿cierto? ahí se los escribo en el chat. Es arte.i.alquimia. Yo ahí comparto, sí, imágenes del recorrido, a veces comparto información, las actividades, ya sean de forma presencial o de forma online. Ay, sí, en Córdoba también, en Córdoba no he hecho, pero sería re lindo poder hacer. De hecho, el otro día vino Todavía, no he hecho una todavía. estudiante de Córdoba Esperamos. y que estaba haciendo un estudio ahí de símbolos. Creo que su tesis la estaba haciendo sobre simbología y arte. Y yo ahí le pasé bibliografía y cosas. Así que nada, sí, sería re lindo. Bueno, cuando estés en Córdoba, ponelo en el Instagram, así te voy a ver. Sí, sería hermoso, sería muy lindo. Es Así que fantástico. bueno. Bien, Tamara, encantado de compartir contigo este momento. Gracias por contarnos Ah, con tanto detalle, entusiasmo y sí. inspirarnos, invitarnos a conocer lo que está haciendo tu trabajo. Me parece muy, muy interesante. Así que te felicito y te agradezco esta experiencia que nos llevaste al museo, viendo las luces. Yo agarré y dije, listo, acá pongo mi bandera. Eh, Salió bien, debo decir, pero sí, hubo mucha incertidumbre y emociones encontradas, pero creo que una de las cosas más lindas que uno tiene cuando nos apasiona algo que estamos estudiando es que le ponemos el pecho y vamos para adelante, se podría decir, ¿no? Es como esto me apasiona, esto me llena, esto me recuerda un poco de qué estoy hecha, ¿no? También que eso es algo que hoy en día es tan lindo conectar con eso, con lo que nos apasiona y con el fuego interno, el fuego sagrado que tenemos adentro y que con las herramientas, los recursos y las cosas tenemos la posibilidad de conectar con eso. Y particularmente a mí el arte y el tarot son dos cosas que me atraviesan y que también tienen que ver con mi experiencia y con el recurso que a mí me ayudó un montón en momentos difíciles y a su vez también a autoconocerme, que es también la magia que tiene el tarot, ¿no? La forma que funciona como espejo y como recurso para sanar y para autoconocernos. Y el arte, no muy lejos de eso, también nos invita a lo mismo. Así que nada, siempre es lindo conectar. Y fíjate que, como yo te había comentado, ahora nos acompaña Silvina, que está por ahí. Hola, Silvina. Y nos va a contar efectivamente su trayectoria en el mundo del tarot. Así que antes de darle el paso a ella, quiero agradecerte en nombre de toda esta comunidad, esta escuela, y, y invitarte si te quieres quedar o no. Y, y esta grabación después te la voy a hacer llegar para que la compartas también con toda tu gente. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por las preguntas, por las sonrisas, por todo. Nada, muchísimas gracias y nada, estamos en contacto. Cualquier cosa me hablan por Instagram, las dudas, lo que sea. Soy un poco colgada a veces, pero contesto y estoy ahí. Así que nada, muchas gracias a todos. Me encantaría quedarme, pero tengo que irme ya en Vale. breve, así que... Nada, gracias Aníbal por el espacio y a ustedes también. Muchas gracias. Chao, Tamara, un gusto. Qué rico Adiós. encontrarnos. Que estés muy bien. Gracias.